El conflicto de los siglos, capítulo 2. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores, y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empeñaba su pureza. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. No podían estos seguir unidos a los que eran en hábitos y en disposición fieles representantes de Cristo. Y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad quisieron ser discípulos de Cristo. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero al cesar aquella, se adhirieron a estos conversos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los seguidores del uno y los del otro. Cuando los cristianos consistieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que conducía cada vez más lejos de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a un número tan grande de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, juntamente con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Los que deseaban ser fieles y mantenerse firmes se vieron obligados a sostener una fiera lucha contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A las doctrinas de la libertad religiosa se le llamó herejía, y sus defensores fueron aborregidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era una necesidad absoluta si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariare su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprender la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios de aquellas almas vigorosas revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Pero hoy prevalece una alarmante indiferencia respecto a las doctrinas que son como los pilares de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración de pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles, que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y su doctrina. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín que matar a Abel,
Los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituía una represión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal.